Llena auditorios en Argentina, el país del psicoanálisis. Es Facundo Manes y es neurólogo y neurocientífico. Es el rector de la Universidad Favaloro, un centro privado especializado en medicina de Buenos Aires. En su última conferencia, 6.000 personas quedaron fuera del auditorio de un aforo de 9.000. De cerebros, de neuronas, sabe y mucho. Dirigió el equipo que diagnosticó y operó a la presidenta argentina Cristina Fernández. Está en nuestro plató, ya la han visto, para hablar de su último libro, Usar el cerebro. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Gracias, Marta. De entrada, ¿usamos bien nuestro cerebro? Y lo usamos todo, es un mito que usamos el 10%. Usamos todo nuestro cerebro, incluso cuando no hacemos nada, cuando estamos en el sofá, en el sillón tirados o entre dormidos. El cerebro trabaja muchísimo procesando información que adquirimos cuando estamos atentos. Así que siempre trabaja el cerebro y trabaja a full. O sea que eso del 10% es un mito. Es un mito. Seguramente está muy instalado, ¿eh? Sí, seguramente el que dijo eso usa el 10%, pero si fuera así, digamos, una lesión del 90% del cerebro y que quede el 10% debería funcionar bien, y a veces pequeñas lesiones cerebrales producen consecuencias terribles, así que no, es un mito. Entonces, ¿tiene más facultades de las que nos imaginamos? Bueno, el cerebro para mí es el órgano más complejo del universo, porque es el único órgano en el universo que intenta entenderse a sí mismo, no hay nada parecido que intente entenderse a sí mismo. Algunos avances se han hecho, pero las preguntas más importantes quedan sin responder. Para mí las preguntas más importantes sobre el cerebro que quedan sin responder es cómo las neuronas o los circuitos cerebrales dan lugar a la experiencia íntima, personal, subjetiva, privada de cada uno de nosotros. Y tampoco tenemos una teoría general sobre cómo funciona el cerebro. ¿Cómo me puede decir eso? Avanzamos en algunos aspectos, sabemos bastante cómo tomamos decisiones, sabemos bastante cómo procesamos las emociones, sabemos bastante de la memoria, sabemos incluso del olvido, sabemos en qué contexto se genera la creatividad, sabemos del lenguaje, sabemos de los mecanismos cognitivos, pero todavía no tenemos una teoría general sobre cómo funciona el cerebro. Sabemos parcelas, pero todavía nos falta entender el conjunto, cómo funciona el cerebro en su conjunto. Empezamos un poco con las preguntas filosóficas, ¿no? ¿La manera como pensamos es la manera en que sentimos? Sí, el cerebro crea la realidad. Si yo ahora pienso que esta nota no te está gustando, me voy a sentir mal. Si yo ahora pienso que esta nota te está encantando, me voy a sentir bien. Y yo no sé qué pensás vos, ni voy a saber. Lo que crea mi realidad, lo que crea mi pensamiento va a afectar la manera que me siento. Es como si siempre estuviera en directo, ¿no? Es como si nunca dejara de funcionar. Es así, el cerebro funciona automáticamente. Nosotros somos mucho más automáticos de lo que pensamos. A veces en el día tomamos decisiones racionales, pero no tenemos recursos cognitivos. Los recursos cognitivos son limitados y tomar decisiones racionales, deliberativas, requiere energía, tiempo. Y por eso el cerebro, la mayor parte de nuestra vida, funciona automáticamente. Hay algunos psicólogos tendrían mucho que decir, ¿no? Porque dices, si eres lo que piensas, puedes cambiar la forma de pensar o tus pensamientos tóxicos los puedes borrar. Nosotros somos nuestras emociones. El cerebro humano es un cerebro emocional y las emociones guían nuestra conducta. Las emociones guían la toma de decisiones, facilitan la memoria. El disparo emocional es difícil cambiarlo. O sea, si vos me producís admiración, celos, envidia, rencor, es difícil. Ese disparo, lo que sí se puede trabajar es en la consecuencia del disparo emocional. Pero el disparo emocional, no conozco a nadie que lo pueda cambiar. Entonces, cuéntenos, dispare, ¿cómo se puede procesar eso? Bueno, justamente revaluando. Hay mucha gente que lo hace naturalmente, hay gente que es resiliente, hay gente que ante un problema lo enfrenta, lo supera y se fortalece. Hay gente que ve ese vaso mitad lleno, pero hay gente que no, que ante un problema se complica, ve ese vaso vacío, tiene pensamientos tóxicos. En esos casos, entre otras cosas, la terapia cognitiva moderna basada en las neurociencias no impide el disparo emocional, pero sí ciertos pensamientos tóxicos, negativos, que se pueden reevaluar, se pueden redefinir, reevaluar, reinterpretar y así mejorar el ánimo, porque como dijimos antes, de la manera que pensamos es la manera que sentimos.
¿Cómo podemos cuidar nuestro cerebro en todos los sentidos? ¿Cómo lo podemos cuidar? Primero hay que cuidarlo desde cuanto antes mejor, porque hoy sabemos que si una persona a los 70 años va a desarrollar los síntomas de Alzheimer, ya décadas antes hay cambios cerebrales que van a conducir a los síntomas. Entonces hay que hacer muchas cosas, no una. Por ejemplo, hay que cuidar el colesterol, el azúcar en sangre, la glucosa, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio físico, comer frutas, pescados, verduras. Hay que no fumar. Un poco de vino está bien, una copa de vino tinto. En síntesis, todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro, pero además al cerebro le hace bien el ejercicio físico por otros mecanismos que al sistema vascular. El ejercicio físico genera nuevas conexiones neuronales, es un buen antidepresivo, es un buen ansiolítico. Además, estar activo socialmente. La gente aislada socialmente se muere antes, tiene bajas defensas, toma más psicofármacos. Además, dormir bien, el sueño es salud. Combatir el estrés es normal, pero vivir con estrés, el estrés crónico afecta a nuestro cerebro en forma negativa. Y por último, de todas estas cosas, me animo a recomendar a la gente que tenga desafíos intelectuales, que haga transpirar al cerebro, pero eso significa hacer cosas diferentes. En mi caso, estudiar neurología o neurociencias es algo intelectual, pero no es un desafío porque es mi trabajo, yo lo hago hace décadas. Para mí sería un desafío intelectual aprender un idioma nuevo, un instrumento musical, hay que hacer transpirar al cerebro. Con actividad y que no sea necesariamente actividad física, por ejemplo, Claro, con alguna mental. cosa que implique mental. Sí, por ejemplo, estudiar un idioma, aprender un instrumento musical, estudiar un tema de que uno no conoce. En mi caso, por ejemplo, sería economía en Holanda en el siglo XIV, yo no sé nada de eso. Pero no hacer más de lo mismo, aunque la tarea que hace uno sea intelectual. Vos, por ejemplo, este programa, manejar los tiempos, la pregunta del invitado, las cámaras, requiere cerebro. Pero esto para vos ya es una costumbre. Para vos sería un desafío intelectual aprender un idioma que no sabés o aprender otra cosa o ser neuróloga. Claro, desde luego, vamos, un desafío irrealizable, ¿no? En cualquier caso, nos tenemos que poner metas que sean asumibles, porque quizá en ese proceso de querer ir al otro extremo, uno también se pierde, ¿no? Y se estresa. Parte del estrés es sobreexigir la máquina, que es el cuerpo y el cerebro. El estrés también está acá, uno puede ir al Caribe 10 días y seguir estresado. Y puede estar en el centro de Barcelona o de Madrid y estar relajado. El estrés es mental. ¿Qué consejo me darías si le digo que estoy estresada? Que duermas bien, que hagas ejercicio físico y que hagas meditación o yoga, que sepas decir que no. El decir que no es un buen mecanismo antiestrés, decir que no. No tengo tiempo, no puedo, discúlpame, decir que no. Poner metas realizables y sobre todo tratar de hacer un tipo de meditación o de mindfulness que es aquí y ahora, disfrutar el presente, concentrarse en el presente sin juzgar. Si hacemos todas esas cosas vamos a estar un poco mejor del estrés. Y por lo que se refiere a la creatividad, a los procesos de creatividad, a usted le interesan especialmente. ¿Qué pasa aquí cuando estamos en ese flow que le llaman, ¿no? En esa especie de ideas sin parar? La creatividad, en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. O sea, yo no voy a ir caminando por una calle ahora y voy a resolver un problema que tenés vos en tu trabajo, o vos no vas a estar caminando o en la playa y va a venir un momento eureka y resolver una teoría que nunca pensaste. Lo primero que hay que hacer para que aparezca el flow o el eureka o el momento ajá es pensar mucho un tema, casi obsesivamente. Todos tenemos talento creativo, es muy importante saber que todos los seres humanos tenemos talento creativo, no solo los artistas, los músicos, los científicos. Ahora, para que una idea nueva aparezca hay que trabajar mucho antes, hay que pensar obsesivamente. Luego relajarse. Cuando uno está en la playa o duchándose o entre dormido o dormido aparecen las ideas. Además hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco loco. ¿Y qué es estar un poco loco? Bueno, no tener miedos, por ejemplo, ciertos frenos. Una de las cosas es estar preparado para equivocarse. La sociedad y el colegio, la educación, estigmatizan el error. Y nadie puede crear algo nuevo sin equivocarse. Vos cuando hiciste la primera vez este programa te equivocaste. Y la segunda, y la tercera. Y bueno, si alguien aflojaba o si vos mismo aflojabas, no serías la conductora que sos hoy.
hay que animarse a equivocarse. Pero hay un margen de error también, ¿verdad? Llega un momento, por ejemplo, ya que hemos puesto ese ejemplo, ¿no? Si ahora uno se equivoca, ¿también se tiene que saber perdonar o ya es intolerable? No, hay que equivocarse siempre. Hay que vivir hasta el último día de la vida apasionado por algo y equivocándose. ¿Cuál es el problema? Nadie hace nada bueno sin equivocarse previamente, muchas veces. Antes decía que la creatividad se asocia a pensamientos obsesivos. Sí, más que a la inteligencia, más que al coeficiente intelectual. Si uno está en un rango de coeficiente intelectual normal, estar arriba o estar abajo del rango no predice ideas creativas. Pero los pensamientos obsesivos, sí. Hay que pensar mucho un problema para que cuando nos relajemos la idea surja. Y ese clic o ese modo pensar, modo crear o modo reposo tampoco es tan fácil, ¿no? No, obviamente. Inclusive uno crear también es encontrar soluciones novedosas a problemas. Uno a veces puede inducir inclusive a soñar. Esto parece pseudociencia, pero hay datos científicos que si uno tiene un problema y en el sueño es un buen mecanismo. De hecho, Paul McCartney, yo siempre cuento que escribió la melodía de Yesterday durmiendo. Él la venía pensando, pero la durmió, la soñó, se levantó y la escribió. Si yo hubiese dormido no pasaba nada, porque nunca hubiese pensado esa canción antes, hay que pensarla antes. Pero bueno, hay mucha gente que sugiere, con bastante evidencia científica, que uno puede forzar ciertas cosas que sueña. Por ejemplo, uno puede irse a dormir con un problema, tratar de imaginarse ese problema en imágenes, y tratar, cuando uno está por dormirse, de pensar que va a pensar o a soñar sobre ese problema, y tener un anotador y un papel. Y cuando uno se levanta, quedarse en la cama un tiempo y volver a pensar sobre el problema y ver si aparece algo del sueño y anotar las soluciones. Mucha gente hace eso. De hecho, muchos escritores y muchos científicos duermen con un anotador y un bolígrafo al lado, porque durante el sueño suelen ocurrir muchas ideas, o suelen aparecer muchas ideas que pensamos cuando no estuvimos dormidos. ¿Y practica con el ejemplo? No, yo no. Yo practico con el ejemplo en el que siempre tengo mi teléfono y anoto ideas. Anoto enseguida. ¿Así grabando? No, anoto, pero asocio ideas y demás. Pero cuando duermo me encanta dormir y me encanta quedarme en la cama y no pensar en nada, pero debería hacerlo. Muchas veces cuando me voy a duchar a la mañana es un momento creativo para mí. Yo me levanto, voy a afeitar o voy a lavar los dientes y ahí y ahí tengo el teléfono y anoto cosas y soluciono muchos problemas. Cuando uno está más relajado. De hecho, hay gente que dice que cuando hasta que no se levanta o hasta que no está debajo del teléfono de la ducha no se despierta, ¿no? Mejor, ese momento hay que aprovecharlo. Ese momento es el bueno para pensar problemas. Cuando uno está medio dormido, entre dormidos. Ese es un buen momento para anotar las ideas. Buscando las últimas fronteras del cerebro, ¿hay algunas antenas para captar a un ser superior, para captar a un Dios? Tengo entendido que usted es creyente. Hay un debate en la ciencia sobre si el cerebro crea a Dios o si el cerebro tiene antenas para captar a Dios. La Universidad de Oxford ha destinado bastante plata en ese tema y la pregunta está clara. ¿El cerebro crea a Dios o el cerebro capta a Dios? Pero la respuesta no se sabe. Todavía no sabemos. Lo dejo a decisión de cada uno. El trabajo está asegurado entonces, ¿no? ¿Facundo? Sí, la verdad que la gente está cada vez más interesada en el cerebro. Creo que por mucho tiempo aprendió a cuidar el cuerpo, pero ahora con la expectativa de vida está interesada en cuidar el cerebro y no solo cuidarlo, sino tratar de vivir mejor. Usar el cerebro, eso es lo que hemos intentado con Facundo Mares. Muchísimas gracias por estar hoy en Para Todos Lados. No, gracias a vos, un placer.